Ahora, las herramientas de la semana en GBS Tool. Vamos a hablar de 10 atributos de un buen emprendedor. Emprendedor, alguien que identifica una necesidad y la convierte en una oportunidad, que es lo que hemos estado hablando. Identificamos una necesidad que tenga alguien y la conviertes en una oportunidad. Los más temerarios incluso crean las necesidades. Una persona que con trabajo duro, creatividad y pasión convierte una idea en un negocio y llega a ser exitoso. Muchos quieren emprender, pero si preguntan si tienen madera para ello. Aquí hay una lista de cualidades, Jorge. Vamos a ver esta lista de cualidades. Planificación. Lo acabamos de decir en cuanto a los medios digitales y eso aplica en cualquier negocio. Jorge, háblanos brevemente de por qué es importante planificar y qué beneficios nos trae cuando tenemos un pequeño negocio, no importa lo pequeño que sea, no importa que estemos arrancando, que seamos nosotros solos. Sí, planificar es un requerimiento para poder ser exitoso. Porque nos obliga a ser estructurados y después seguir un plan. Entonces, si planifico, tengo más chance de llegar al sitio. De repente, lo que planifiqué no es exactamente lo que se va a terminar dando, pero por lo menos nos da una guía en donde podemos probar algo para saber si eso va a funcionar, o de repente nos damos cuenta a mitad de camino que, no, esto no va a funcionar, y probamos otra cosa. Pero si no planificamos hacia dónde vamos y cuál es el resultado que queremos, no vamos a poder terminar eso. Y muchas veces eso después se ve en empresarios que se ven estancados o stuck, como dicen en inglés, pero es súper importante que se planifique, sea financieramente, sea de ventas, de mercadeo, de personal, hay de planificación en todos los aspectos del negocio. Sí, por eso es que hemos hablado de la importancia de tener un plan. El plan de negocios nos ayuda a tener una estructura. No tiene que ser algo tan complejo, pero sí es importante que nos sentemos y planifiquemos. Y eso es desde el día 1 que tenemos una idea y nos sentemos a hacer ese ejercicio de planeación para saber, para definir a dónde queremos ir, qué queremos lograr, cómo podemos diferenciarnos, qué nicho queremos atacar, quiénes son nuestros potenciales clientes. Todo ese proceso de pensamiento y de planificación nos ayuda a enfocarnos y a lograr caminar ese camino, hacer ese camino de una forma más organizada y con más posibilidades de éxito. Nos ayuda a lograr, a obtener más posibilidades de éxito. Creatividad. Súper importante. Tenemos que estar siempre tratando de buscar cómo hacemos para inventar cosas nuevas, para diferenciarnos. Entonces, el toque de creatividad es súper importante. Sí, pero no se nos pase la creatividad planificada. Muy importante. Porque nos pasa a nosotros, y lo hemos visto con otras personas, que por ser muy creativos y por tener muchas ideas, después no completamos esas ideas o no seguimos el plan para cumplirlo. Entonces, la creatividad es sumamente necesaria, pero hay que tener la disciplina para seguir el plan y implementar esa creatividad dentro del plan. Y bueno, saber también cuándo es más importante ser creativo que ser planificado. Estoy de acuerdo. Disposición a asumir riesgo. Eso es importante. Realmente los que hemos emprendido, los empresarios, los emprendedores, sabemos que hay que asumir riesgos, que es importante estar dispuesto a asumir riesgos, pero también es importante que asumamos riesgos en forma controlada. Es decir, no es arriesgarte por arriesgarte. Debes tener un plan, debes tener un plan, disculpen, no le puse do not disturb a esto, están dando llamadas. Wow. Entonces, no recuerden que tenemos que tener disposición a tomar el riesgo, pero debe ser un riesgo controlado, debe ser un riesgo dentro de un marco. Planificado. Volvemos a la planificación, o sea, nada se despega del tema planificación al final, incluso los riesgos que asumamos. Okay. Sí, nosotros hicimos un review o vimos un libro que se llama Great by Choice de Jim Collins, que está en el canal de YouTube. Hicimos todo un
un programa sobre eso, y hay una sección que dice disparar balas y no bolas de cañón. Porque si tú no pruebas hacia dónde vas primero y después, ya sé qué es lo que tengo que hacer, voy a tomar el salto grande para llegar, para hacerlo, pero si no sabes, si lo haces primero y no has probado, de repente saltas hacia donde no es. Entonces es importante ir probando y probando, tomando riesgos pequeños, controlados, planificados, y cuando ves esa oportunidad que ya está validada, que ya tienes alguna certeza de que, hey, esto funciona a niveles pequeños, ahí es cuando los emprendedores tienen el coraje para lanzarse a fondo. Así es, entonces es asumir riesgo, pero en forma controlada y analizada y con un plan definido. Pasión, eso es súper importante, tienes que tener pasión por lo que haces, porque definitivamente tienes que dedicarle todo tu energía, tu tiempo, dedicación para lograr echar adelante un emprendimiento. Profesionalismo. Muy importante que todo lo que hagamos lo hagamos de manera profesional, que nos preocupemos por tener las cosas y hacer todo lo mejor que podamos y en forma profesional. Habilidades sociales. Muy importante que tenemos que tener habilidades para socializar en todos los ámbitos y relacionarnos con otros. No significa que tienes que ser una María Antonieta en la cámara. Pero sí hay que tener unas habilidades de comunicación, sean con clientes o internas con su personal. Así es, tienes que tener habilidades sociales para poderte relacionar. Muy gracioso, Jorge, ¿ok? No. Te salió del alma. A ver, conocedor de tu nicho. Es muy importante que conozcas cuál es el nicho al que te estás dedicando, ¿ok? Y conozcas a tu cliente, a ese cliente potencial y entiendas sus necesidades, porque al final la única manera de definir o de lograr cubrir esas necesidades y que efectivamente generes las ventas es que entiendas las necesidades de ese nicho y puedas tener la capacidad de ofrecer lo que necesita, que al final es lo que va a lograr que vendas. Sí. Mente abierta al aprendizaje. Imprescindible. Cuando quieres emprender y quieres ser exitoso, tienes que estar abierto a aprender todo el tiempo, constantemente. Y eso no se acaba, eso es un proceso continuo. Y si no tienes actitud de aprendizaje es muy difícil, porque todo el tiempo te toca aprender. La verdad es que emprender es un descubrimiento todos los días. Y tienes que aprender y estar dispuesto a, ok, esto lo tengo, incluso a reaprender. Y aprender cosas que de repente no están en tus habilidades naturales. Porque, por ejemplo, si uno es emprendedor y tienes que supervisar cierto tipo de personal que de repente tú no tienes esas habilidades para nada, tienes que por lo menos poder evaluar el trabajo que están haciendo. Entonces, hay que aprender suficiente para poder evaluar ese trabajo. No tienes que ser el mejor y de repente vas a necesitar una opinión de un tercero para efectos de poder evaluar ese trabajo, pero sí es algo que es súper importante de que tengan un nivel de habilidad de por lo menos entender qué es lo que están haciendo para poder evaluar si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Así es, correcto, sí señor. No temer al fracaso. Entender que es parte del proceso. Se falla todos los días. Se falla todos los días. Y se aprende. Exactamente, lo que tienes que tomar es, ok, ¿qué puedo aprender de eso para hacerlo mejor? Y seguir intentando hasta lograr tu cometido. Que tengas un plan, por supuesto, que sepas para dónde vas, eso es importante. Saber qué y en quién delegar. Eso es un proceso también que es complicado, ¿no? Porque para muchos emprendedores no es difícil delegar. Y cambia todos los días. Lo que tenías que delegar ayer no es lo mismo que tienes que delegar hoy. Y va cambiando mientras va cambiando las etapas del negocio, y eso va empujando las habilidades del emprendedor, porque normalmente, ¿qué es lo que hace el emprendedor? Voy a hacer las cosas que se me hacen más fáciles, en las cuales yo soy el mejor haciéndolas, y contrato las cosas que soy
no tan bueno haciendo. Pero a largo plazo, para la organización, para que la organización crezca y que sea más allá que solamente el emprendedor, tienes que poder delegar esas habilidades. Entonces, eso después toma un nivel de preparación, de procesos, de entender que de repente el 100% que uno, que además es subjetivo, no significa que uno sea el mejor, ese 100% que uno le da es suficiente, el 95-90% que se puede cumplir consistentemente con un proceso adecuado con el personal correcto. Y qué habilidades tiene que tener ese personal para poder, y qué cosas tengo que entrenar para efectos de que sirva el delegar. Entonces, a largo plazo, la única actividad que el emprendedor no delega es comunicar hacia dónde vamos. Esa es la única que no se delega. Todas las otras se tienen que delegar en algún momento u otro. Y lo que tú dices es muy cierto y nos pasa, y lo digo por experiencia propia, que cuando tenemos ciertas habilidades, pues nos cuesta delegarlas y se terminan convirtiendo en las partes débiles de la organización. Si queremos crecer, tenemos que poder delegar y tenemos que poder enseñar a otros para que puedan asumir, porque el proceso de estar en negocios, de emprender y de mantenerte en un emprendimiento y hacerlo crecer implica que puedas generar las posibilidades para que tu equipo crezca, se desarrolle y pueda ayudarte a crecer, porque no crece solo. Y ese es yo como que el gran arte de tener un negocio y de hacerlo crecer, que tienes que hacerte de un equipo que tenga las habilidades necesarias para apoyar todo este emprendimiento y echarlo hacia adelante y mantenerlo en el tiempo y hacerlo crecer y irse adaptando. Yo creo que una de las características imprescindibles es capacidad de adaptación. Como emprendedores tenemos que visualizar y tener esa posibilidad de mirar lo que está pasando y decir, ok, ¿cómo me adapto a esta nueva realidad? Porque constantemente los negocios son como, son organismos vivos que funcionan, que respiran, que crecen, que les duelen alguna parte en un momento dado, que necesitan medicina, en fin. Y tienes que entender toda esa dinámica y adaptarte a ella y tú también estar dispuesto a cambiar, a reaprender o aprender nuevas habilidades para lograr adaptarte a todo esto. Así que eso es súper importante como emprendedores y es, digamos, un aprendizaje que nos ha tocado vivir como dueños de pequeños negocios y como emprendedores, ¿no? Y yo creo que es así. No es fácil, ojo, no, nadie está diciendo que esto es así de que no. Es duro, es complejo, te toca tratar de mantenerte, por eso lo del tema de aprendizaje, esa actitud de aprendizaje continuo es imprescindible porque te toca aprender nuevas habilidades, intentar ver cómo haces, o sea, porque conseguir soluciones no es simplemente que te van a llegar, ay, sí, qué bien, me llegó, me desperté y desperté con una nueva idea, ¿no? También es investigar, buscar información, ver qué han hecho otros, para hasta llegar a una conclusión que sirva y puedas adaptar a tu realidad. Es así. Así es. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy.